Y antes de comenzar con este video, una pequeña nota, y es que Lethal Gaming Gear me mandó todas estas mangas para el review, así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por confiar en mí, pero que sepan que esto no va a cambiar mi opinión para nada con estas mangas y con este video. Mi opinión es totalmente mía. Así que podemos comenzar ya con este video. Me gustaría recordarles que pueden suscribirse, darle like, comentarme cualquier duda que tengan y también seguirme en Twitter, que es donde más activo estoy. El día de hoy tenemos un video un poco más diferente. Vamos a ver más o menos por encima todas las mangas que tengo ahí, pero vamos a hablar como tema principal, que es sobre si las mangas gaming valen realmente la pena y en qué situaciones lo veo viable o no, o qué diferencia, qué beneficios o qué desventajas te aportan a la hora de jugar. Esto no va a ser una review de cada manga en específico a fondo, ya que a todas las he tenido más o menos por un mes y no les he invertido tantísimo tiempo como me gustaría para realmente dar mi opinión a fondo. Yo en general no me considero mucho una persona de mangas, ya que suelo jugar en superficies más suaves, que no son tan húmedas ni me restringen tanto la movilidad, así que no suelo usar mangas, no es mi preferencia y simplemente no me he visto en la necesidad, pero sé que hay algunas personas que sí les gusta usar mangas o que tienen la necesidad de usar una manga y hasta yo me he visto en esas situaciones con todos los mazos que he probado. El día de hoy tengo aquí 4 marcas principales de no solo mangas, sino también de otros productos, pero el día de hoy vamos a hablar de sus mangas, ya sea Flashy, Skypad, Focus y Pulsar. Y yéndonos al tema principal del video de sobre si valen la pena o no, si las recomendaría o no, o qué es mi opinión en general sobre las mangas, es que sí pueden llegarte a ayudarte mucho, especialmente si juegas juegos de traqueo o si simplemente no quieres una restricción de movimiento en tu brazo. Definitivamente también me parecen una muy buena opción para la hora de querer usar mousepads de vidrio o de cerámica o de texturas que sean muy abrasivas. Una manga puede ayudarnos bastante a no sentir esa sensación directamente a la piel, al mismo tiempo que también disminuye bastante la fricción, haciendo que puedas mover libremente la mano. Así que en ese tipo de situaciones sí me parece más viable, pero por ejemplo yo que uso mousepads o que mi preferencia de mousepads son con una superficie suave, que casi no tenga textura y ya son de control, no me veo tanto la necesidad de querer usar una manga, además porque también no juego juegos de traqueo, así que la mayoría del tiempo mi mano está estática y no estoy haciendo movimientos dinámicos tan frecuentemente. Pero si al contrario tú juegas más juegos que te requieran bastante tener que mover la mano, ya sea Overwatch, Apex Legends, Call of Duty para el target switching, Apex Legends, todo ese tipo de juegos, las mangas sí me parecen una opción mucho más viable. Y más que nada también por si tu brazo suda bastante y no quieres llenar directamente el mousepad con ese sudor, o si te lastiman la piel, porque hay mousepads que son muy rápidos pero tienen una textura un poco molesta o agresiva para la piel, o si el simple hecho de que tu piel es muy sensible, las mangas pueden llegarte a ayudar en ese tipo de casos. También una muy buena forma en la que yo lo he visto es que yo al usar mousepads de control preferentemente, las mangas te ayudan a incrementar el dinamismo del mousepad, haciendo que puedas tener más o menos ambas cosas a la vez, menos fricción pero a la vez mantener el control del mousepad. Eso también me parece una muy buena opción. Al fin y al cabo, si no te incomodan, que hay algunas mangas que sí llegan a ser incómodas, pero si ese no es tu caso, sí me parece totalmente viable usar mousepads. Lo creo necesario, no realmente, no en la mayoría de casos, y por el precio quizá no a todas las personas le parezca viable o accesible. Un precio más o menos promedio de las mangas gaming son entre los 15 y 20 dólares. Pero también, o sea, ¿qué las diferencia a estas de unas mangas de Amazon de 10 dólares que sean de compresión y literal sea cualquier manga random? Es más o menos lo que entra en juego a la hora de saber, o sea, ¿realmente me conviene comprar estas mangas a comparación de otras mangas de Amazon o de cualquier otro sitio que sean solamente mangas de compresión? ¿Qué diferencia me van a dar? ¿Las veo mejores o no? Pues más o menos es lo que cubriremos en este video. Y vamos a empezar con los pros y contras de las mangas en general, pero vamos a ir más o menos viendo cada una de ellas. Y vamos a empezar con la X-Sleeve generación 2 de la marca de Flashy. Definitivamente la más interesante de todas las que tengo, ya que en la parte inferior tiene 2 pads de teflón o de PTFE, que sin lugar a dudas lo vuelve algo muy interesante, ya que prácticamente nadie más hace esto. O no muchas otras marcas hacen ese tipo de cosas. Así que vamos a empezar con lo más controversial de esta manga, que es el precio.
que está alrededor de los $50, que es un precio excesivamente alto que difícilmente se lo puedo recomendar a cualquier persona. No me parece una compra necesaria, pero definitivamente es muy interesante y si no te importa gastarte dinero, creo que te puedes llevar una experiencia bastante interesante con esta manga, ya que como pueden ver tiene dos pads de PTFE o de Teflón, como quieran decirle, que es básicamente lo mismo que tienen los ratones aquí abajo, que son los skates. Literalmente es el mismo material, que lo que quieren lograr con esto es que tengas mucha menos resistencia a la hora de querer mover tu mano por el mousepad. Y el mayor beneficio que yo le he visto a esta es literalmente no sentir cualquier tipo de textura en cualquier mousepad. Definitivamente es un gusto muy culposo. Lo llegué a disfrutar, es la que más he usado sin lugar a duda, la que más he disfrutado de todas las que tengo aquí. Pero también tiene sus pros y sus contras. Pero sí, como dije, es por eso con mousepads que tienen mucha textura que yo nunca me gustaba usar. Con esta manga lo puedo usar muy bien, muy a gusto. Así que, por ejemplo, digamos que tú tienes un mousepad que te gusta mucho, pero que tiene una textura bastante prominente. Esta manga en específico te ayuda a no sentir nada de eso, ya que los pads de PTFE, al ser tan suaves, hace que pierdas totalmente esa sensación de la textura en el mousepad. Así que voy a mencionar los pros así un poco rápidos. Me parece de bastante buena calidad. Sin lugar a duda, se me hizo muy cómoda. No me llegó a incomodar tanto. Fue la que más tiempo pude usar, como ya les dije. Tiene buena elasticidad, ya sea a lo vertical o a lo horizontal. A lo horizontal casi no tanto, pero está bien porque al fin y al cabo lo que buscamos es que nos comprima bien en el brazo, porque ese es algo muy importante. Si una manga te queda floja a la hora de querer mover por el mousepad, se va a voltear todo y se va a sentir muy feo y al fin y al cabo no vas a lograr el objetivo real de la manga. Tristemente, yo estoy muy flaco y aunque tenga las versiones más pequeñas de la manga, no me quedan muy bien. Pero sí, como dije aquí, al tener los dos pads se vuelve un poco raro, o la forma correcta de usarla realmente es algo parecido a esto. El pad superior tiene que quedar más o menos en la parte inferior de la palma para que también no tengas resistencia en la manga. A mí no me gustaba usarlo así, yo lo jalaba hasta abajo, de forma que el pad quedara justo debajo de mi muñeca y ya lo jalaba un poco más hacia atrás. Ya de esta forma puedo usarlo un poquito más cómodo. Pero yo al no poder llenarla tanto, no tenía ese gusto de poder usarla correctamente. También aquí arriba, no sé si se alcanza a ver totalmente bien. Pueden ver que brilla un poco, tiene una especie de silicón que ayuda a pegarse la piel en la parte de aquí arriba. Para les dije como a la hora de querer usarlo correctamente para que no se mueva tanto y se ajuste a tu mano de la forma correcta. Otro pro también que me parece bastante bien es que a pesar de estar cosida bastante prominentemente y se notan bastante al tacto, pero están forzados a ir a los costados de la manga, y como esta manga por el pad se me pegaba bastante a la parte de mi antebrazo, así que nunca experimenté que la manga se girara. Era prácticamente imposible que lo hiciera. Así que por ese lado está bastante bien. Y aquí nuevamente tienen silicón por dentro para que se pegue bastante bien al bíceps. Y además también con elástico comprime y se aprieta bastante bien a tu brazo, a pesar de yo tener mis brazos flaquitos. La textura y el material se siente de bastante buena calidad. Como les digo, no me llegó a incomodar básicamente en ningún momento. Después de como la primera semana de uso, podemos ver que aquí se me rompió el pad. No las he lavado tampoco, o sea, para que lo tengan en cuenta, no he lavado las mangas y aún así logró romperse de la parte superior de arriba, y creo que con más uso aún podría romperse más. Y ahora también mi mayor punto negativo, que hablé con la marca y me dijeron que de hecho esto fue un cambio para la segunda generación, y es que yo recomendé, o al menos me parecía un poco más viable, que en vez de ser dos pads fuera uno solo totalmente, ya que en esta parte de aquí sí entiendo que te llega a dar más movilidad en la muñeca a la hora de querer moverla, pero esto lo que ocasionaba era que tú al bajar del mousepad y querer volver a subir, esta parte de aquí se atoraba en el mousepad, como pueden ver aquí. Que llegaba a notar bastante más en mousepads de vidrio. Ahí es cuando llegué a notar de que a la hora de bajar el brazo y querer volver a subir al mousepad, me llegaba a atorar y era muy molesto. Así que si tú eres una persona que juega bastante por aquí abajo del mousepad, te recomendaría que tengas un poco más de cuidado a la hora de querer comprar esta manga o a la hora de usarla. Así que yo, como jugaba en la parte superior del mousepad todo el tiempo, no es algo que llegase a notar tanto, pero que sepan que puede llegar a ser un problema. Y una forma en la que yo también hablé con la marca y me recomendaría que sería un poco mejor, en vez de tener ese tipo de parte superior para la muñeca, era que hicieran algo similar a lo de Pulsar,
y que pusieran simplemente un anillo para el pulgar y si acaso uno para el meñique para que ya el pad aquí quede bastante más cómodo, más seguro y además puedas moverlo bastante más. Porque esta parte de aquí, te lo juro, nunca se me pegaba bien en la parte de la mano. Así que realmente me parecía un poco innecesario esto. Además, también, o sea, puede ser que también es porque soy muy flaco. El tamaño simplemente no me queda. Pero definitivamente es algo que llegué a notar que era un poco innecesario. Y la otra era que podían hacerlo simplemente algo parecido así, remover totalmente la parte superior de la manga para tener algo más similar a esto, como las de Skypad o otras marcas. Y creo que con ese pad podría llegar a ser un poco más, mucho más disfrutable, ya que de cierta manera me lo veo innecesario la parte de arriba de por sí. Y para lo siguiente vamos a ir directamente a la manga de Pulsar y la de Skypad. Las pongo en la misma categoría porque ambas están hechas para usarse con sus propios productos, lo cual son mousepads de vidrio y ambos tienen problemas un poco similares. Para empezar, si quieres usar cualquiera de estas dos en mousepads de tela, definitivamente ambas tienen bastante más fricción que por ejemplo la manga de Focus. La manga de Focus se me hace bastante más cómoda a la hora de querer usarla en mousepads de tela, que ambas aquí como pueden ver tienen sus logos o diseños impresos en vez de estar cosidos al material, que esto siempre va a agregar más resistencia y más fricción, haciendo que literalmente se atore y volviéndolo algo bastante incómodo para ambas superficies, ya sea de tela o cualquier otra superficie dura como lo puede ser el vidrio, la cerámica. Entonces, mi favorita sin lugar a duda es la de Pulsar. Se me hizo la más cómoda de usar, es bastante delgada, puedes transpirar bastante y no me llegó a molestar en casi en ningún momento, pero sí pueden ver aquí cómo llega a tener bastante más fricción en mousepads de tela. Mousepads de vidrio, como pueden ver, tiene casi nada de resistencia. Pero les digo, eventualmente va a llegar a voltearse este logo. Y aquí es cuando ya agrega mucha más resistencia, como pueden ver. Y sientes que se te atora la mano. Y el mismo problema lo tengo con la manga de Skypad. Que sí, cuando el logo no está tocando el mousepad también se me hace bastante más cómodo usar, pero si eventualmente se te gira, también se te llega a pegar y a sentir mucha más resistencia por culpa del diseño que tiene. Y esta manga, por lo que tengo entendido, es totalmente idéntica a sus otras mangas, como ya sea la de Sora y al diseño original que tienen. La de Sora, aunque sea, tiene el hueco para el dedo, pero este definitivamente no me gusta tanto, a pesar de que es roja. Pero uno de los problemas más grandes que tiene es que al llegar tan arriba aquí en la mano, llega a sentirse incómodo a la hora de querer sostener mi mouse, porque siento que se me resbala, porque aquí en la parte de la palma simplemente no llega a hacer contacto con mi piel, así que me resulta ser incómodo a la hora de querer usar el mouse. Pero fuera de eso me parece que ambas mangas, tanto como la de Pulsar como la de Skypad, son de buena calidad, pero la de Skypad tiene un cosido bastante más prominente que llega a notarse más en las superficies de tela. En la de vidrio no me llegó a ser tanto una molestia, e incluso aquí la de Sora parecía que era algo que lo habían resuelto, ya que también no se me giraba tanto gracias a lo del pulgar, pero también sigue teniendo ese cosido bastante más prominente. Y aquí la de Skype tiene dos, como pueden ver, tiras de silicón que ayudan a pegarse al bíceps y apretarse bastante bien. Hay gente que ha dicho que con el tiempo las bandas elásticas de todas estas se llegan a aflojar, pero no es algo que yo he llegado a experimentar porque, como les digo, yo estoy bastante flaco, así que por más compresa que esté, no se me llegan a aflojar. Pero lo del cosido sí es algo que sí he llegado a notar bastante más en mousepads de tela. Principalmente la de Skypad me parece una peor opción a la hora de querer usarlo con el mousepad de tela, ya que la de Pulsar sí la llegué a usar bastante más tiempo con mi Saturn Pro y llegué a sentir menos resistencia en mi manga de Pulsar que en la de Skypad. Y además que nunca tuve el problema del cosido como en la de Skypad, ya que esta está directamente en la parte de abajo, lo cual me parece un error. Quizá debieron posicionar el logo un poco más hacia el costado para que nosotros podamos forzar el cosido hasta la lateral de nuestra mano y no completamente debajo, que es donde se va a deslizar totalmente la manga. Y sí, en un mousepad de vidrio no hay problema, pero a la hora de querer usarlo en una manga de tela, pues sí llega a haber problema. Como pueden ver aquí, se deslizan sin ningún problema, pero a la hora de voltear los logos, sí pueden llegar a notar esa resistencia. Porque, por ejemplo, si hago presión aquí, igual de esa manera aquí, pueden verlo.
Así que para ambas marcas tienen que mejorar ese tipo de aspectos. Sé que en la manga original de Skypad el logo está cosido, no está impreso como en este, pero para ambas versiones de estas, de Pulsar y de Skypad, sí me parece que en vez de ir con un diseño que se vea bien y sea impreso, simplemente lo hagan cosido, y aunque no se vea tan bien, pues por lo menos va a ofrecer un mejor rendimiento a la hora de querer usarlo. Y era un beneficio bastante grande de Pulsar. Es que vienen en bastantes versiones, y al abarcar tantas opciones, la de Pulsar definitivamente me parece una mejor opción en general para la mayoría de usuarios. Y como les dije, para mí fue la que más cómoda se me hizo, a la que más pude llegar a disfrutar. Y ahora vamos a hablar de la última manga, que es la de Focus, la que mejor rendimiento tiene en general sobre todas las anteriores, que la puedes usar en todas las superficies con mayor consistencia, pero que también tiene sus problemas. Definitivamente también esa tiene uno de los mejores sensaciones de calidad, con bastante buena elasticidad vertical y horizontalmente. También tiene dos bandas de silicona en la parte de aquí arriba, que a mí en lo personal esto no me gusta. O sea, como les dije, bueno, más bien como lo vieron en todas las otras, lo voy a mostrar aquí rápido, pues bandas de silicona en la parte de arriba, lo cual a mí no me gusta. A mí se me hace algo bastante incómodo, y prefiero algo más cómodo, no tan abrasivo a la piel como lo puede ser simplemente una banda elástica como en la manga de Pulsar, pero que sin duda nos va a ofrecer bastante durabilidad y sensación de seguridad en la manga. Y en la parte de aquí abajo sí es una banda elástica, simplemente no tiene nada de silicón, lo cual sí lo hace bastante cómoda. Y como les dije, puede tener la mayor consistencia en todas las superficies, ya sea de vidrio, de tela ya sea abrasiva o suave. Pero el mayor problema que le puedo ver a esta manga es realmente el cosido, que es bastante prominente y se llega a notar y a incomodar, agregando más fricción innecesaria en principalmente mousepads de tela. En el de vidrio, como les digo, ya pues obviamente no tanto. Y también tiene ese problema donde su logo es impreso y no cosido, así que también va a agregar un poquito de resistencia. Mientras nos aseguramos de que la manga no se gire a tal punto donde el logo llegue a tocar, a hacer contacto con el mousepad, principalmente si es de vidrio, entonces estaremos bien. A mí me parece un contra que el cosido en la manga también está por fuera. Creo que si todas estas marcas hicieran todo su cosido por dentro, sería más cómodo, y agregan menos fricción, y además también nos empiezan a coser como este que tengo aquí, que lo pueden ver. Pero definitivamente la manga de Focus es la que más me parece que tiene mayor consistencia, y de hecho ya están trabajando en la versión mejorada de esta manga para que estén atentos al lanzamiento de esa manga. Definitivamente les recomiendo esperar y no comprarse esta, ya que no tiene sentido, ya que van a sacar la versión mejorada por el mismo precio. Y sí, definitivamente si lo que quieres tú es la mayor consistencia, les recomendaría 100% irse con la manga de Focus, a pesar de que no tenga tantas opciones de tamaños o variación de estilos, como por ejemplo que agreguen el anillo para el pulgar, para el meñique, que cubran un poco más de la palma, porque esta parte de la piel también suele agregar más fricción. Siguiendo definitivamente con la manga de Pulsar, que es mi favorita, simplemente por la comodidad. Me parece de la más cómoda de todas las que hay aquí, porque a mí principalmente me molesta bastante las bandas de silicona en la parte de aquí arriba. Así que si tú buscas más que nada comodidad, esta definitivamente me parece una mejor opción. Y si ya de por sí usas mousepads de vidrio, entonces también creo que te llevarás una bastante buena experiencia. Pero si tienes un mousepad de tela que tiene bastante textura, o es muy lento, quizá no te recomendaría al 100% que uses la de Pulsar. Sí te recomendaría más irte por la de Focus. Y la de Skypad definitivamente no la recomendaría para nada más que no sea de vidrio, aunque sí se puedan usar en mousepads de tela. Creo que no es mejor que la de Focus y la de Pulsar, así que me parece que si quieres usar una de Skypad es porque ya consume sus mousepads de vidrio, o cualquier otro mousepad de vidrio. Me parece que es la única buena opción de comprar una manga de Skypad, o que simplemente te guste el diseño. Entonces si te gusta el diseño, pues quién soy yo para detenerte en eso, ¿verdad? Y la manga de Flashy, lo siento por la marca, pero definitivamente no creo poder recomendarle a nadie que se gaste $50 en una manga. Y creo que esta manga todavía puede mejorar bastante, pero definitivamente me parece un producto bastante interesante, que yo lo llegué a disfrutar muchísimo. Así que si estás dispuesto a gastarte el dinero, tienes brazos más anchos que los míos, que no me parece algo muy difícil de lograr. Creo que definitivamente podrías llegar a disfrutar esta manga tanto como yo, pero nuevamente me parece muy difícil de recomendar a cualquier persona. Así que en orden de calidad, comodidad y viabilidad, más o menos esta es en la que yo la posicionaría. La de Flash, y siendo muy cómoda y una
ofrecen una muy buena experiencia, pero de nuevo, si por $50 es lo que espero, aunque no la puedo recomendar a nadie que la compre, pero si quieres, si tienes el dinero, me parece totalmente bien. Y la razón principal por la cual no lo recomiendo es porque con ese dinero simplemente puedes comprarte otro mousepad que no tenga el problema que tienes con el mousepad que usas actualmente. Porque digamos que me compré un mousepad, tiene mucha textura y no me gusta. Ok, con esos $50 perfectamente me puedo comprar otro mousepad y se deshaga totalmente de ese problema, así que por eso no puedo recomendarla. Ahora la de Focus, como lo dije, me parece la mejor opción en general, pero la de Pulsar me parece sin duda la más cómoda para mí, y la de SkyPad simplemente no me parece una buena opción en general, a menos que solo uses SkyPads o mousepads de vidrio y o te gusten los diseños como para comprarlo. E incluso te recomiendo que si tienes la oportunidad de comprarte alguna de las mangas con diseño, no lo hagas y te vayas por la manga original. Entonces sí me parece una mejor opción dentro de lo que cabe. Y de hecho otro también problema que no llegué a notar con la manga de Pulsar es que también aquí en el meñique tienen un cosido bastante notorio que llega a punzar en la piel, en esos dos dedos, cual sí lo llega a ser bastante incómodo y definitivamente fue lo que más me molestó de esta manga. Pero eso solo aplica para la versión que tenga el anillo para los dedos, ya que si tú tienes la otra versión que no tiene, que solo llega hasta la muñeca, entonces no vas a experimentar ese problema para nada. Como mi conclusión del video, si me parecen o no una mejor opción en contra de las mangas de Amazon o cualquier otra manga que simplemente sea de compresión, sí me parecen una mejor opción, sí creo que vas a tener un mejor rendimiento, y a pesar de que el precio en todas está un poco elevado, creo que merecen totalmente la pena que una manga cualquiera de Amazon. Y poco más que decir. Pero si quieren una opinión bastante más experimentada sobre mangas, si tienen inglés y no tienen problema en leer inglés o escuchar la opinión de otra persona en inglés, les recomendaría encarecidamente que vean el canal de Selec o ya sea su Twitter o su YouTube, que van a estar aquí en la pantalla y en la descripción, ya que él es definitivamente la persona más informada de mousepads, digo, de mangas que conozco. Y en Twitter pueden etiquetarnos a ambos para, en dado caso que necesitan una traducción, les puedo ayudar dándoles o traduciéndoles su opinión de él. Así que un shout out a Selec, es que está viendo este video. Pero nada, entonces si les gustó este video, pueden suscribirse, darle like y comentarme qué les pareció, alguna otra duda que tengan o simplemente alguna crítica constructiva. Y también no olviden seguirme en mi Twitter, que es donde más activo estoy. Nos vemos hasta la próxima.